Bueno, antes de comenzar con la lectura del capítulo número 14, vamos a recordar, ¿sí?, que al final del capítulo número 13 habíamos dicho que el gobierno había cambiado. Bueno, la primera junta que se creó después de la Revolución de Mayo de 1810 existió hasta diciembre de ese mismo año, es decir, hasta diciembre de 1810. Luego se incorporaron diputados de todas las provincias del interior y esa primera junta de gobierno pasó a llamarse Junta Grande. La Junta Grande existió hasta septiembre de 1811. A mediados de 1811, Saavedra tuvo que irse al norte del país para frenar una posible invasión española. En septiembre de ese año, se creó el primer triunvirato, integrado por 3 miembros que gobernaron desde septiembre de 1811 hasta octubre de 1812. Luego comenzó el segundo triunvirato integrado por nuevos gobernantes. En el capítulo número 14 vamos a estar ubicados en el primer triunvirato, ¿sí? Bueno, en 1811. Comencemos con la lectura. Capítulo número 14. Al Paraguay. Como en junio de 1811 los paraguayos ya habían instalado su propia junta de gobierno, Manuel regresó en misión diplomática a Asunción para entenderse con ellos. En septiembre de ese año firmó en nombre del Triunvirato, el nuevo gobierno de Buenos Aires, un tratado de amistad, auxilio y comercio con las autoridades del pueblo vecino. De vuelta en Buenos Aires, el Triunvirato decidió ungirlo comandante de los unificados regimientos 1 y 2 de patricios, militares que habían ganado prestigio gracias a su desempeño durante las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo. Tomar el mando de ese cuerpo del ejército fue difícil porque además de un nuevo jefe, el triunvirato les impuso nuevas condiciones que cayeron muy mal entre los soldados, los patricios. Hasta ese momento, una milicia urbana. Pasaban a formar parte del ejército de línea, lo que para los soldados implicaba sumarse a campañas fuera de Buenos Aires, pasar largas temporadas lejos de sus hogares, perder el poder de elegir a sus jefes y cobrar los sueldos con muchísimo retraso. Resultado, el motín de las trenzas, nombre derivado de la amenaza oficial de cortar la coleta que los patricios usaban como distintivo aristocrático. Belgrano fue expulsado del cuartel y ante la negativa de los militares a deponer las armas, el gobierno ordenó la represión. Derrotada la sublevación, Manuel volvió a hacerse cargo del regimiento que después de la revuelta había quedado bastante disminuido. Así que con pocos carros, pocos caballos, pocos uniformes y escaso armamento, a principios de 1812, Manuel se preparó para cumplir con la nueva orden que le había sido dada, partir hacia Villa del Rosario para crear 2 baterías sobre el río Paraná. Los ataques realistas que llegaban desde Montevideo tenían en vilo a Buenos Aires y era imperioso evitar su avance. Pasaron por San Pedro, San Nicolás, Arroyo Seco. Al cabo de varias semanas, los patricios arribaron a destino. Acamparon en tierras de un matrimonio amigo de Manuel, los Vidal Echeverría. Los soldados sabían de la rectitud de su jefe, también sabían de su convicción, sus ideales y su sobriedad a la hora de ponerse al frente de un batallón. Con el sol cayendo detrás de la arboleda, Manuel miró a esos hombres jóvenes, pero fatigados por el trajín, mal pertrechados e iluminados por las llamas de la fogata, se aclaró la garganta y exclamó: «La vida es nada si la libertad se pierde. Libres o muertos, señores». En silencio y casi sin mover un músculo, los milicianos escucharon.
Nadie con sangre en las venas podría haber permanecido indiferente ante esas palabras. Bueno, ¿qué debemos recordar entonces de este capítulo número 14? Este capítulo comenzó hablando de que Belgrano firmó un tratado de amistad, auxilio y comercio con Paraguay. Luego Belgrano fue nombrado comandante del regimiento 1 y 2 de Patricios, pero con el nuevo gobierno las cosas habían cambiado para los soldados, y como los soldados no estaban de acuerdo con estas cosas nuevas, se armó un motín, y Belgrano fue expulsado. Un motín es una revuelta que organiza un grupo de personas, en este caso los soldados, porque estaban en contra de la autoridad, y organizan esta revuelta como forma de protesta, porque no estaban de acuerdo con las nuevas condiciones que le proponía el primer triunvirato. Frente a este motín le pidieron a los soldados que abandonen las armas, y ellos se negaron. Por esto, el gobierno tuvo que actuar. Luego de esto, Belgrano volvió a su puesto, pero con un ejército mucho más pequeño. Con este ejército, en 1812, partió para Villa del Rosario, para instalar unas baterías por si tenían que defenderse de los realistas. Cuando hablamos de los realistas, hablamos del ejército de los españoles, que lo usaban cuando un país quería ser independiente. Usaban este ejército de españoles para luchar contra eso, para que el país no pueda ser independiente de España. En este lugar, en Villa del Rosario, pasó algo súper importante para nuestra historia. ¿Qué habrá sido? ¿Ustedes qué piensan que será esto tan importante para nuestra historia que sucedió en Villa del Rosario? Bueno, lo averiguaremos continuando con la lectura.